Hola, bienvenidos a esta última semana de material de nuestro curso El corazón de un precursor. Y empezamos la primera semana hablando acerca de lo que requiere ser un precursor, el llamado profético que Dios tiene para esta última generación, de que Dios levante gente que pueda amar su palabra, amar lo que Él ama y hablar los temas dulces y los temas difíciles. Y esa es la parte del reto del ministerio precursor, que tenemos que hablar cosas importantes. Y estuvimos hablando acerca de Israel, de la iglesia y de nuestro papel, también cómo podemos preparar a la iglesia para lo que viene, también lo que quiere decir la iglesia victoriosa. Y yo creo que bíblicamente una de las características que tenemos acerca de la iglesia victoriosa es el hecho de que conocemos a Dios. Una iglesia que conoce a su Dios es una iglesia que puede proclamar la verdad de Dios, mantenerse firme en la verdad, que no vemos por la fe en lo que está escrito en la verdad, aunque las circunstancias sean difíciles. Y como iglesia de Cristo y como precursores de su venida, como gente que anticipa su venida, tenemos que estar pegados a esto. Entonces, el llamado de un ministerio precursor, vimos que no es toda la dieta de un cristiano, pero es un llamado específico dentro del cuerpo de Cristo, de prescindir, de ir delante del cuerpo de Cristo y prepararlos para lo que viene en cuanto a las verdades bíblicas, en cuanto a las dinámicas de lo que va a pasar. Pero fuera de todo esto, en el centro de toda esta situación es como hemos estado viendo los frutos de un árbol, las ramas del árbol, el tronco del árbol, pero la raíz de lo que va a detonar el ministerio precursor y lo que va a sostener el ministerio precursor es el romance del Evangelio. El romance del Evangelio es clave porque vimos que Juan el Bautista es el modelo a seguir del ministerio precursor, y Juan el Bautista estaba enamorado con Dios y con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo aún antes de empezar su ministerio. Entonces, Juan el Bautista es el estereotipo también de nuestro romance espiritual con los afectos del Señor. Entonces es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos enamorarnos del Señor? ¿Cuál es esta base teológica? Porque a veces pensamos que un precursor es alguien que está obedeciendo radicalmente, que truena sus dientes al obedecer y le dice no al pecado, que grita cuando ora todo el tiempo. Pensamos que radical muchas veces es intenso externamente, o alguien que no se mete con los demás porque está en una burbuja cristiana, en una burbuja de santidad. Y es lo contrario. Juan el Bautista, y obviamente el estereotipo número uno en todo el Evangelio es Jesús mismo, pero vamos a hablar de Juan el Bautista para continuar con esto. Juan el Bautista era el hombre más gozoso de su generación, aparte de Jesús. Juan el Bautista nos enseña que el ministerio precursor nace de este gozo con el Señor, de un romance con el Señor que trae gozo. Entonces quiero que vayamos ahí a Juan capítulo 3, versículo 29. Juan 3, 29 dice esto, que es un versículo clave que habla de los amigos del novio. Fíjense, Juan dice esto: el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Fíjense cuántas veces habla de gozo. El que se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista está diciendo algo muy importante. Él está diciendo, el cuerpo de Cristo y su esposa no me pertenece a mí. La esposa no le pertenece al precursor. Obviamente Juan el Bautista es parte de la esposa de Cristo, pero él está hablando aquí de una función dentro de ser la esposa de Cristo. Le está diciendo, yo como precursor, mi gozo no está en la iglesia. Mi gozo no está en los números o en tener control de la iglesia, porque él está diciendo, de hecho, la iglesia no me pertenece a mí. La iglesia le pertenece a Jesús. Mi gozo no proviene de los hermanos, mi gozo no proviene de los números, mi gozo proviene de el esposo. Dice versículo 29, el que tiene a la esposa es el esposo. Él es
es un negocio del Señor, no es mío. Dice, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, dice que está a su lado, número uno. Juan el Bautista está diciendo, yo estoy al lado del esposo, yo estoy cerca. Yo veo cómo prepara a su esposa. Yo, aparte una vez más, los precursores no es de que no somos la esposa de Cristo, sino que somos la esposa de Cristo, pero en nuestra tarea de ser radicales por el Señor, de hablar las verdades de lo que hemos estado hablando, Juan el Bautista decía, yo estoy cerca del esposo, yo estoy en el proceso, yo estoy involucrado. Y este es un llamado bien tremendo para nosotros porque Dios nos llama a estar cerca de Él. Esa es una de las últimas palabras de Jesús en Juan 17. Dice, Señor, a donde yo estoy, Padre, una cosa deseo. Juan 17, versículo 24 al 26 dice, una cosa te pido, que donde yo estoy, ellos estén, para que vean mi gloria, la gloria que me diste desde el principio. El deseo final de Jesús es, quiero que a donde yo voy, ellos estén. Él estaba diciendo, Señor, yo quiero darles mi espíritu porque es necesario que todo hombre muera y después el juicio. Por el pecado del hombre, ellos perdieron, el hombre, entró la muerte en el hombre. Y Jesús está diciendo, yo necesito ser bautizado con la muerte. Necesito ser bautizado con la ira de Dios. Bautizado en la muerte para que yo entonces pueda bautizarlos a ellos con mi espíritu y con fuego, para que cuando ellos mueran, ellos resuciten y después puedan vivir por siempre y después puedan ascender junto conmigo, porque Jesús murió, bajó a la profundidad, resucitó y después de resucitar, Él subió a la diestra del Padre. Ese mismo proceso que Jesús tuvo es el mismo proceso que ahora nosotros podemos tener por el derramamiento del Espíritu Santo. Y Él está diciendo, Padre, yo voy a ser bautizado con la muerte para yo poder bautizarlos a ellos con la vida, con el mismo poder de resurrección. Y Pablo nos dice que ese mismo poder que actúa en Cristo Jesús, ahora actúa en nosotros para estar con Él ahorita, sentirlo ahorita, pero cuando muramos podamos resucitar. Pero resucitar no es suficiente. Dios no solamente quiere que vivamos por siempre fuera de Él. Él quiere que ascendamos hasta la presencia de Dios para que podamos vivir con Él. Él dice, para que vean mi gloria, quiero que donde yo estoy y hacia donde yo voy, ellos estén conmigo. Juan el Bautista entendió que el fin de todo era estar con el esposo. Entonces Juan está diciendo, a mí no me importa si hay mucha gente o poca gente, no, mi identidad no está arraigada en los números que tengo. Mi identidad no está apegada a si la gente le caigo bien o no. Mi identidad está apegada en de que su voz la puedo escuchar y yo estoy cerca de Él. Eso es algo tremendo porque si queremos ser intensos en el llamado que Dios nos dio, necesitamos entender este tipo de santidad que está arraigada en la cercanía con el Señor y en sus afectos. Dice que está a su lado y le oye. Vamos a ver ahorita cómo podemos escuchar la voz del esposo. Dice, este amigo del novio se goza grandemente de la voz del esposo. Juan está diciendo, mi gozo está en la voz del esposo. ¿Cuándo fue la última vez que tu gozo fue escuchar la voz de tu esposo? La voz de Jesús. Nuestro gozo pueden ser muchas cosas, aún dentro del ministerio o fuera del ministerio. Pero Juan el Bautista nos dice que el gozo de un precursor, lo que va a fundamentar su gozo, el gozo que nos va a ayudar a poder estar persistentes en el tiempo de prueba, va a ser escuchar la voz de nuestro esposo. Dice, así pues, mi gozo está cumplido. Él estaba diciendo, yo viví y yo vivo para la voz del esposo y he escuchado su voz. He visto lo que Él está haciendo, he escuchado su voz. Y esto lo dice, es tremendo porque Él lo dice en el momento en donde los números empiezan a bajar en su ministerio. Él sabía que Él estaba a punto de ir a la cárcel y morir. Él sabía que su tiempo se había acabado. Él sabía que Él tenía que confrontar a Herodes y que eso le iba a costar la vida. Pero Él está diciendo, no me interesa porque mi vida y mi gozo, aún antes de que la gente viniera y fuera famoso, mi gozo ya estaba cumplido porque he escuchado la voz del esposo. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz del esposo? ¿Cómo tú y yo podemos escuchar
la voz del esposo que está aquí. Tú tal vez te puedas preguntar ahorita, yo hace mucho que no escucho la voz de Dios, no sé si jamás he escuchado la voz de Dios. Bueno, la manera en la que podemos escuchar la voz de Dios es empezar a escuchar su voz a través de la palabra, pero por medio o a través de un nuevo paradigma de Dios como un esposo que se goza con nosotros. Dios es un esposo que no está enojado con nosotros, que no está de malas, que no está buscando en qué fallas para lanzarte un rayo o para enojarte o mandarte una opresión demoníaca o para mandarte una enfermedad. Dios, en su mayoría de su parte, Él es tardo para la ira y pronto en misericordia. Tenemos que escuchar su voz con el paradigma correcto, con los oídos correctos. Podemos llegar a ser un Dios a nuestra propia imagen, pero Dios quiere que lo hagamos a la imagen, que más bien que Dios, que escuchemos a Dios según la imagen que nos presenta el Evangelio, de un esposo que está gozoso con su esposa. Fíjense lo que dice Salmo 45:7, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45 es un salmo que habla básicamente de quién es Jesús, según la perspectiva del Padre, y la progresión y el proceso que Jesús tiene antes de casarse con su esposa. Y Él es descrito aquí que Él es el hombre más gozoso. Jesús es el hombre más gozoso de todo el universo. Y nosotros, como su cuerpo, como su esposa, tenemos que relacionarnos con Él como un hombre lleno de alegría. Cuando tú cierras tus ojos y te concentras en Jesús en tu devocional diario, tienes que imaginarte a Jesús y poder verlo con tus ojos espirituales como alguien que está sonriendo y alguien que está feliz porque te presentaste en el lugar de oración. La condenación y el acusador nos dicen: no hiciste esto, estas son las 3 áreas que estás mal. Esa es la primera impresión que tenemos antes y durante a veces de orar. Pero la manera en la que Juan se presentaba, aún en su debilidad frente a Dios, es: oh Dios, tú estás feliz. Tú tienes un óleo de alegría más que todos tus hermanos. Isaías 62, versículo 5 dice esto: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Yo con mi esposa me gozo más que con cualquier otra persona. No me importa qué personalidad tengan, no me importa la fama que tengan o las noticias buenas. No me interesa, nadie se acerca, ni siquiera un 1% al gozo que yo tengo con mi esposa, como mi mejor amiga, como mi amante, como con la que me río, con la que lloro, con la que abro todo mi corazón. Hay un gozo en poder desplegarte todo completamente a tu esposo o tu esposa. Y aún así, el amor que podemos tener unos con otros, como entre el pacto del matrimonio, no se compara con el gozo que Jesús tiene con nosotros. Así como nosotros, hombres, nos gozamos con nuestra esposa, como nuestra... me acuerdo el día que le puse el anillo a mi esposa y le declaré mi amor y nos comprometimos y le puse ese anillo. Los dos estábamos llorando de gozo, los dos estábamos riéndonos, llorando, nerviosos, abrazándonos. Estábamos completamente sonriendo hasta que nos dolía la cara por semanas. Y fue toda esta preparación, y después de casarnos y aún la sigo viendo, y hay mucho que estoy descubriendo de ella, y es un gozo que va creciendo y va por etapas y va madurando y va siéndose más estable, más profundo ese amor. De la misma forma, Dios nos dice, es de la misma forma como un esposo se goza con su esposa, así yo me gozo contigo. Qué tremendo Dios tenemos, que se goza con nosotros de esa misma forma. Fíjense lo que dice Juan capítulo 15, versículo 9. Jesús dijo: así como el Padre me ama a mí, así yo los he amado a ustedes. Con la misma pasión con la que el Padre ama al Hijo, así Jesús, cuando te ve y te presentas en ese lugar de oración, que sientes a veces que no está Él o que está enojado contigo, Él siente esa misma pasión que el Padre siente por Jesús. Jesús la siente por ti automáticamente. Salmo 45, versículo 11 dice esto: y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él porque él es tu Señor.
Dios desea nuestra hermosura. Tú eres bello delante de Dios. Esto trasciende género. No es de hombre y mujer. Dios ve belleza. Cuando tú y yo nos presentemos como precursores, tenemos que entender que Dios ve belleza en nosotros, que Dios se goza en nosotros como esposo con la esposa. Y si no vivimos bajo este paradigma, en la intensidad de los últimos tiempos, la intensidad del mensaje va a opacar ese gozo. Y un precursor tiene que tener la característica principal de que es una persona gozosa. No hay nada más terrible que alguien que predica la verdad, pero está enojado y está frustrado con el cuerpo de Cristo. Y decimos, esto me ha pasado a mí muchas veces. Y Dios me corrige y me dice, hijo, dijiste la verdad, predicaste y hubo poder en lo que dijiste, pero ¿por qué estás enojado? ¿Por qué procesaste estas cosas? ¿Por qué hay enojo en tu corazón? ¿Por qué suenas enojado? ¿Por qué parece amenazador tu mensaje? No, y Dios me ha estado corrigiendo y diciendo, no tienes que ser intenso, no tienes que estar enojado y frustrado para ser un amante intenso. La verdad no está peleado con el gozo. Y dice, yo no estoy frustrado con mi iglesia, yo amo a mi iglesia, yo tengo paciencia, yo soy... ¿Te acuerdas en esa parábola, Benji, de cuando una planta no estaba dando fruto y la iban a cortar? Y yo le dije a mi padre, le dije, no, dame un año más para abonarla y cuidarla, dale un año más y vamos a ver si da fruto. Ese soy yo, que debiste de haber sido cortado tú mismo hace mucho tiempo, pero yo vengo alrededor de ti y yo te riego. Y así como yo tengo paciencia contigo, Benji, yo quiero que tengas paciencia con mi cuerpo. Y a veces somos muy fáciles a juzgar. Esta denominación se tiene que ir. No, que estos se tienen que ir y no son buenos. Y queremos, como los hijos del trueno con Jesús, que le dijeron que mejor que descienda fuego del cielo y caminamos sobre sus cenizas. Y ellos dicen, no saben de qué espíritu son. Estaban operando un espíritu de asesinato. Y Dios dice, no, mi espíritu es apacible. Mi espíritu tiene misericordia. De hecho, estoy por morir por ellos. Entonces Dios me ha estado hablando muchísimo acerca de esa verdad de vivir en el gozo de Dios. Y como precursores necesitamos vivir en ese placer que Dios tiene con nosotros, para nosotros poder poder gozarnos con la esposa y no frustrarnos con ella. Porque la verdad es que no sabemos si vamos a morir antes de que veamos la plenitud de la iglesia respondiendo. Tal vez no nos toque vivir esos últimos tiempos. Tal vez no nos toque vivir el tiempo en donde veamos a la iglesia vivir en su plenitud. Pero eso no tiene que definir nuestro gozo. Lo que va a definir nuestro gozo es de que escuchamos su voz y estuvimos cerca de Él y recibimos sus amores, porque el Rey desea nuestra hermosura. Y este es mi mensaje para ti. Dios desea tu hermosura. Dios desea tu belleza. Y hay una belleza en la devoción que tenemos hacia Dios. Y como precursores tenemos que vivir en el romance del Evangelio. Tenemos que vivir en el principio del primer mandamiento en el primer lugar. Y esa va a ser tu batalla final. Esa va a ser tu batalla y mi batalla final. Que tenemos que vivir en el romance del Evangelio. Y en nuestra última sesión voy a hablarte acerca de el ayuno del novio. El ayuno que Jesús nos habló en Mateo 9 y cómo podemos empezar aparte de esto que te dije hoy, de cómo empezar a ver a Jesús con unos lentes diferentes, Dios nos dio un arma increíble para poder aumentarle más carbón al fuego, más leña al fuego, y es el ayuno del novio. Te veo en nuestra última sesión.